Jueves Santo, pero no por eso va a ser. Sí, un día también. Para muchos, un día sinónimo de salir, encontrarse con la familia. Ya veíamos y vamos a estar un ratito más en el terminal de buses. Cómo la gente ya está saliendo a sus distintos destinos. Muchos viajes para igual este hay fin de un semana. aire de viernes, pero de un viernes más feliz que un habitual. Ahí es de la ciudad, andando en las cadenas. Pero es que mira, si esta es la antesala, porque ya mañana viernes es el día en que nos ponemos un poquito más tranquilos, sintonizaremos TVN para ver Jesús de Nazaret, Obvio, por supuesto. Y aquellos que sintonizan o que de alguna manera empatizan con la cristiandad tomarán el camino de la reflexión. Yo supongo. quizás no soy tan cristiana, de educación católica tengo que decirlo, aprecio muchas cosas. Apostólica romana. Pero no me voy a perder Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret la vi toda mi vida. ¿Saben dónde yo vi Jesús de Nazaret la primera ¿Dónde? vez? ¿Cuándo? En el Cinerama del Santa Lucía. Cine Santa Lucía. Oh, qué maravilla. En el Cinerama que era una pantalla así. ¡tá! Y nos Era llevaron, realmente grande. nos llevaron en el colegio a ver Jesús de Nazaret, en mi colegio Las Teresianas. ¿En Nos llevaron. ¿En qué curso? De haber sido como sexto básico. Partieron en sexto, terminaron en séptimo, sí, porque es más larga que. Pero yo no me acuerdo de haberla visto tan larga. Igual me traumé en un pedazo, me traumé. Porque es que hay igual unos pedazos que la, súper fuertes. la historia Sí. es fuerte. Si uno lo Sí. piensa, la No historia colabora. es muy cruenta, muy. No, yo me es muy acuerdo duro. la parte como de los, no sé si es que no la he vuelto a ver, pero la parte como de los leprosos, de toda esa, de la parte Cuando la como agarran de a los- piedrazos a la es muy duro. Y la misma Sí. crucifixión, La todo crucifixión es brutal. eso. Pero es que ahora está ¿Qué voy a hacer con los aros y este programa con el micrófono? Remasterizarlo. Ya. No, sigue me sonando. caso. Y ahora está remasterizado, tiene más azul que nunca los ojos el Jesucristo. Sí, po. En mi época no los tenía tan azules. ¿Cuál es su pasaje favorito de los momentos bíblicos, Dani? La crucifixión. Ay, pero Iván, quería... Ese es mi pasaje favorito. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pero qué Porque ahí está el terrible. sufrimiento del hombre. Sí, Así es. Mira. Se entrega por nosotros. muy bien. Eso es. Sí. A mí, O sea, es triste, obviamente, pero para mí es significativo. sí. Mira. A mí me llama mucho la atención, siempre me llama mucho la atención cuando él entra de vuelta, que es el Domingo de Ramos, digamos, para nosotros, y es recibido con loas por la gente. Gloria a porque Jesús. solo una semana después lo venden. Y es una metáfora muy interesante como es la vida, que un día estás arriba, un día estás abajo, y no hay que creerse el mejor cuando estás arriba, ni creerse el peor cuando estás A abajo. mí me gusta cuando transforma el agua en vino. Sí, eso me gusta. Esa es la mejor parte. Sí, y sobre todo ese gratis. Si Debe gratis, ser mejor bacán todavía. ser amigo de Jesús, yo pienso. pero eso es de cagado nomás, para ahorrarse. Si gratis, mejor. Claro. Oye, vasito de agua no se le niega a nadie, ahí se lo dan. Listo. Está en un carrete. Oye, llamemos a Jesús porque sacó el copete. Oye, eres frívolo, Simón. Sí. Es feo. No Blasfemo, seas frívolo. blasfemo, sí. Igual Jesucristo que el Memo. era un revolucionario como yo. Un revolucionario. Y para ti, Monse, tu pasaje favorito. No sé, bueno, yo creo que para todas las mujeres el tema de María Magdalena es un tema súper bonito, en el sentido que es como los pecadores. Así está, mire. Jesús es el primero que dice que, en el fondo, hay que acoger al pecador. Exactamente. No hay que marginarlo. Dentro de las religiones siempre el pecador es el enemigo. El paria. Y de alguna manera la religión católica dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica también amar de alguna manera o a tus enemigos, a los que están fuera de tu camino. Y creo que ese es un espíritu de la religión que es súper importante hoy día cuando hay tanto fanatismo religioso y que el fanatismo religioso causa tantas muertes, uno dice, hay que recuperar eso, que tiene que ver con la aceptación y la tolerancia. Es que todos y ni somos siquiera la pecadores. Iglesia Católica lo cumplió. Si la Iglesia Católica igual quemó a gente en la hoguera, pero Qué el tremendo. mensaje de Jesús Las cruzadas. era de tolerancia, era de aceptación y de alguna de misión, de convencer al otro. Entonces yo creo que eso es muy lindo. Amén. Estuviste bien ahí, estuviste Sor bien ahí. Montserrat. Mons. Oye, Es miren que- la imagen que tenemos atrás. Así está hoy el actor que interpretó a Jesús en la versión de Franco Sefirelli. Con los ojos abiertos. sí. Se llama Powell, ¿no? El nombre de él, Christopher Christopher Powell. ¿Es Christopher Powell? Ya. Sí, pues. Ay, no, Robert si Powell. Christopher Powell es otro. Robert Powell. El hermano. Oye, Sí. y Zapatillas como Powell. ahí se van sin pestañear. ¿Eh? Y tampoco en la foto. Nunca pestañea, ni en la foto. A lo mejor no tiene párpado.
Oye, pero después de hacer a Jesús, él ha confesado que le ha costado, que quedó como marcado, como un antes y un después, digamos, como que él sintió la espiritualidad de representar de tal manera. Dicen que se volvió loquito un tiempo. Que Fue tanto, andaba por sí. ahí ya. Es que yo creo que debe ser muy fuerte interpretar a Jesús y con todo lo que significó esto. Te metes Meterse tanto en en el el personaje, personaje, claro. Y Debe ser, complejo. claro, y ser el ícono de Jesús durante décadas. Porque de alguna manera se parecía un poco las figuras de las cruces, Jesús con pelo largo, es un ícono que es histórico, viene hace mucho tiempo. Si uno ve la iglesia renacentista, esa es la figura de Jesús. Pero de verdad él respondió a toda esa fantasía icónica de Jesús. Sí, bueno, ahí hay toda una polémica, porque la iconografía ha mostrado a Jesús siempre así, con rasgos como caucásico, europeo. Y es porque los pintores renacentistas, esa era la visión que tenían de la perfección. Luego se hizo un análisis del Santo Sudario de Turín Claro. y se estableció que él debería ser más parecido a alguien que venga del Medio Oriente de esa época, con otros rasgos. No tan más toscos, quizás distintos. Hay una figura con inteligencia artificial. Que Pero hicieron. últimamente se ha hecho otra donde se parecería más a este tipo de Jesús. Al mismísimo. Físicamente. Ahora, yo creo que eso en la práctica para el creyente debería dar lo mismo de cómo se Sí, ve pero yo creo Jesús, que, porque claro, lo importante es su pero interesa, mensaje. porque a diferencia de los evangélicos y todo, la Esa. Iglesia Católica, claro, la Iglesia Católica igual ¿Cuál? tiene íconos, tiene imágenes, entonces Claro. este no es inteligencia artificial, sino lo que dice dice Eduardo. Este es el que se hizo A en propósito- base a... Lo hizo Nat Geo, todo un documental. Sí, Hace tremendo 20 documento. años. ya. Tomaron el Santo Sudario de Turín, que es un misterio, porque supuestamente ahí quedó impresa la imagen de Jesús, y en base a eso, más estudios etnográficos de dónde nació, cómo era la gente en esa época, estatura, tez de piel, etcétera, se hizo un mix y así debería ser Jesús según ese estudio. Después se hizo otro y sería más parecido al de allá. Pero es una también cara bien de árabe. bien árabe. Claro, Bueno, pero sí es la zona. es la zona donde En la se da zona, claro. esta historia. Pero ahora recientemente se ha hecho otra donde nuevamente toman la sábana santa y lo hacen ver como más parecido al Jesús que hemos... A ese, mira. Ah, qué heavy. Esto está hecho con inteligencia artificial. Tomaron No, el pero Santo ¿sabes Sudario, le dieron profundidad, trascendencia y mira, y ahí lo animaron. Pero yo la Me dan verdad... nervios esas cosas a mí. Sí, Pero no, qué heavy. yo creo que él responde a la fantasía porque y el fondo hace una reproducción como del típico Cristo crucificado, pero de verdad en la nariz Sí. es muy poco de el mundo de la etnografía de esa época. de la etnia de esa época. Y de esa época, de ese lugar. Lo que pasa es que esto, claro, si te fijas por los colores y por el fondo, está tomado del Santo Sudario. Claro. Y la inteligencia artificial lo que hace es darle profundidad, darle las 3 dimensiones y animarlo, moverlo. Da nervio cuando se empieza a mover. Pero es verdad que es muy raro que tenga esas facciones para alguien que vivió en ese lugar, en esa época. Claro. Pues el tema quizás de la delgadez puede ser de la Puede ser, época ¿ah? también, Sí. ¿ah? Porque sin duda eran otros tiempos en cuanto a la abundancia de comida, siento yo. Pero ese es como Pero- el rostro típico que uno está como Ese yo creo que es el rostro Sí. que reproducen a partir de las cruces, el fondo, el Jesucristo crucificado se parece mucho a ese. Ese tríptico El que arte está en las europeo casas. renacentista Sí, totalmente. estableció un canon para Jesús que era ese, un canon europeo, pero largo, rubio, ojos claros, era un canon europeo que dista mucho de cómo era la gente de ese lugar, pero yo creo que da lo mismo. Es curioso, ahí está el Santo Sudario, esa es la imagen que tomaron para animar lo que veíamos recién. Acá, permiso, Monseñor, cruza por acá. Ahí está la Acá cabeza. en este sector está. Esto es una historia conocida, pero supuestamente esta tela, que debe ser sin duda uno de los elementos más estudiados de la historia, pues se han hecho una gran cantidad de análisis. Esta tela supuestamente es la que envolvió a Jesús una vez que lo depositan en la cripta de la cual él luego resucita. Se supone que no se le encuentra en ese lugar. Y la tela habría quedado impregnada con su sangre y con algún tipo de transmutación. Y esto no se ve a simple vista, porque a simple vista se ve solamente una tela blanca. Luego, con análisis se empezaron a dar cuenta que había una figura. Y cuando lo empezaron a ver bien, claramente se ve la figura de una persona con las manos en su digamos, en su Regazo. vientre. Bajo vientre. Claro, como habría sido enterrado una persona.
hay algunos estudios que datan la tela anterior a la época de el año cero, por decirlo de alguna manera, y hay otros estudios que dicen que no, que sería posterior. Entonces ahí está la gran duda. Y eso que se ve ahí es un acercamiento a lo que sería el rostro de Jesús en el Santo Sudario de Turín. Se ve el rostro, Sí, ¿no? claro. Sí. Lo que dicen, los que no creen que sea, es que efectivamente es el rostro de una persona, pero que es muy posterior. Que habría sido una persona que haya sido enterrada, haya sido cubierta y que el sudor, la sangre o lo que sea haya dejado algún tipo de marca sobre la tela, pero que habría sido muy posterior. ¿Y fue posible establecer la estatura de él también? No sé, no sé. no sé ese detalle. Pero lo único que ese sé es dato. que la busquémoslo. gente, mientras más siglos atrás vivió, era más baja. En general hoy día tiene que ver con la alimentación, el tipo de vida, etcétera. Bueno, la esperanza de vida, para qué decir. Pero excepto los nórdicos, los vikingos, Los que vikingos, bajan, sí. en general las etnias eran de menor estatura. 1,66 m son las estimaciones de la altura de Jesucristo. Era Era bajito. bajo. Sí, no, Bueno, es que pero a la era época, como, era era bajo como para todo hoy el día. mundo de la época, ¿no es ¿Cuánto cierto? mides tú? Yo mido 1,59. No, un poquito más alto que tú habría sido el promedio en esa época. Que uno lo piensa, yo mido 1,75 m. Que era la estatura promedio de la época. Es una Claro. estimación Es evidentemente. decir, uno siempre se imagina a Jesús alto y flaco. Y El si uno flaco ve Inri. 1,66 m, es acá, ¿no es cierto? Sí. Es muy distinto lo... Para usted, Yo creo Iván- que el Santo Sudario es muy raro porque en el fondo también, en toda después la época posterior, la Edad Media, empezó a hablarse mucho de las reliquias. Y Sí, que pues. las personas tenían un pedacito de supuestamente del manto o de la vestimenta de un santo o De del la- mismo... de la lanza, la lanza mambrino. Entonces, yo no sé exactamente de la historia del Santo Sudario, en qué minuto tú podrías buscarlo, Simón, en qué minuto de la historia aparece el Santo Sudario. Porque el Santo Sudario no aparece en el año No. 0, que es el año Alguien en lo que... guardó, se supone. ¿Ah? Que alguien lo guardó, se supone. Claro. Claro, el tema es que alguien guarda esta reliquia y que después lo estudian con el famoso tema del carbono 14, que es el que da más o menos la data, la fecha de la cual sería este sudario. En 1988 se hace la prueba del carbono 14 y... Mira, y ahí 1260, está un sí. poquito, que nos están diciendo, Entre ahí está un poco lo 1260. que yo decía, que el fondo, el Santo Sudario no es algo de lo cual se conoció durante... Inmediatamente, claro. Inmediatamente, sino que es en el 1200 que aparece este Santo Sudario y que el mundo católico lo atribuye a la sábana de Por Jesús. eso, lo que decía yo, la data de la tela, de ese lino con el que está hecho la tela, es del 1200 y tanto. Entonces no podría haber sido la tela que cubrió a Jesús, porque ocurrió 1200 años después. Claro. Eso es lo que data el carbono 14 respecto a la tela. Pero por eso es la polémica. Hay otros estudios que dicen que no, que es mucho más antiguo. Entonces es difícil ponerse de acuerdo. Pero, don Iván, y usted que es muy creyente, muy católico, ¿qué le dice el Santo Sudario? Porque más allá de la discusión científica, ¿qué representa para usted? Para mí representa obviamente la imagen del Señor o de Cristo cuando fue obviamente crucificado, que ahí Ajá. se envolvió. Era la forma que tenía, ¿no es cierto? En aquella época no habían tumbas como ahora, ¿sabes? De estas Claro, cositas de madera. en fin. el nicho, no Era estaba un el nicho, ataúd. en en el el ataúd, fondo. claro. Entonces te envolvían a ti entero. Yo creo que ese, independiente de lo que dices tú del año, yo creo que es un signo inequívoco de que ahí hubo alguien. Ahora, el problema es quién estaba ahí. Claro. Ahora Porque salió... tal como dices tú, no tenemos nosotros una prueba tangente de decir si era Cristo, pero los que somos creyentes pensamos que es él. Pero han salido Pero eso nuevos no estudios. cambia la fe. No cambia la fe. No, es pues, decir, la fe no me cambia la imagino fe. yo que más La allá fe de que es sea... lo que tú crees. Claro, Claro, más allá de que va sea más allá de o la no ciencia. sea Va más allá de la del ciencia. año 1200, para ustedes es un símbolo. Sí, claro. Y me imagino que no cambia lo que tú crees en Dios si es que este Santo Sudario corresponde o no a Jesucristo. Y hay hay milagros que uno no puede atribuir a una persona común y corriente, que han transcurrido pero en cuánto, en cientos de años. Entonces, ¿cómo tú puedes justificar un milagro de algo que ha pasado en persona y en un montón de cosas? Entonces, algo obviamente misterioso, mágico, por decirlo de alguna manera, estuvo presente ahí. Lo que sí hay pocas dudas de un Jesús histórico, de que haya existido realmente Jesús. De eso hay muy pocas dudas porque hay harto antecedente historiográfico que demuestra que hubo una persona en ese lugar, más o menos en esa época,
que generó una revolución en términos de su pensamiento, que se le atribuyó ser el rey de los judíos, o sea, todo aquello que vamos conociendo como desde la mirada. Pero yo entiendo cuando usted lo dice. Una cosa es la fe, que la fe es entender cosas que no tienen ningún tipo de razonamiento, como por ejemplo, que haya nacido Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, que haya venido el ángel y le haya dicho a María que ella va a ser la depositaria de esto y iba a concebir de una forma distinta. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no tiene ninguna lógica humana, pero por eso está la fe, porque la fe sobrepasa la lógica humana, sobrepasa la ciencia y todo, y uno le atribuye algún tipo de devoción a aquello. Así es. Y por eso dicen que la fe es un don. Y para asumirla hay que tener ese don. Pero con respecto a las... acá tenemos el Santo Sudario, la imagen en inteligencia artificial. Hay nuevos estudios que si bien el carbono 14 lo da también en 1200, hay nuevos estudios, estaba leyendo acá Infobae. Por ejemplo, el Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación de Italia, utilizando la técnica de la dispersión de rayos X, logró datar más atrás el Santo Sudario. Claro. O sea que en el fondo fue a chocar con la teoría del carbono 14 que evidentemente coincidiría con el nacimiento de Jesucristo. Es que la técnica del carbono 14 en su momento fue muy revolucionaria. Porque era lo más moderno que había. Era lo más moderno que había, pero me imagino, tal como lees tú, Simón, que deben haber nuevas tecnologías para determinar la data. De hecho, la conclusión, Monse, dice, sugiere que la tela, luego de esto, podría ser significativamente más antigua, posiblemente datando del siglo I después de Cristo, lo que coincidiría con la época de Jesús. O sea, otro estudio que dicen, ojo, efectivamente esto podría ser así como... Y eso también abre una ventana interesante, porque cuando se habla del siglo I, dice, ya, pero 100 años después, pero resulta que no sabemos efectivamente si lo que nosotros conocemos como el año cero es efectivamente el año en que nació Jesús. Claro. Porque hay ahí una serie de acomodos. Claro. Es una referencia. O sea, Jesús no murió el año 33 de nuestra era necesariamente. Son referencias que establecen que más o menos por ahí se toma un punto arbitrario y dice ya, este año nació Jesús en esta fecha. Tampoco hay una claridad respecto a la fecha del nacimiento. Igual lo que es bien increíble es cómo esto que ocurre en un lugar pequeño, que es Jerusalén, Belén, y que ocurre es un líder que lo conoce el mundo de ahí. Y que dice, claro, el rey de los judíos, pero finalmente cómo se expande el mensaje de Jesús es uno de los fenómenos más interesantes de la Iglesia Católica, porque no demoró tanto tiempo. Es decir, imagínense que de algún momento, bueno, fueron 400 años en general, desde que los romanos persiguen a los cristianos, hasta que finalmente el Imperio Romano se convierte en un imperio cristiano por naturaleza. Entonces, ¿cómo esto que pasó a ser era un grupo perseguido, pasó a ser la fe oficial del Imperio Romano? Entonces, esa transición con el mensaje es muy interesante cómo ocurre, porque la persecución a los cristianos duró mucho tiempo, mucho tiempo. Ahí está la fe, pues, y ahí está el boca a boca, que es la única manera que tú puedes transmitir información en aquella época. Ahora tenemos internet, tenemos un montón de cosas diferentes. Claro, exacto. Entonces, antiguamente era el boca a boca o los mensajeros, que en el fondo es lo mismo. Los evangelios se escribieron muchos años después de la muerte de Jesús, y también ahí se establecen los aprendizajes que tuvieron los evangelistas, que eran los discípulos, respecto a su pastor. A mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, que es la similitud que tienen algunos credos o religiones en el fondo, porque tendemos a dividirnos por religiones. A mí que me gusta el budismo Buda, el Buda histórico, Siddhartha Gautama, nace supuestamente 500 años al menos antes que Jesús. Y también son perseguidos los budistas, y también después Asoka, que es un emperador, termina adoptando el budismo como religión, y el mismo fenómeno. Y en el fondo los mensajes son los mismos. Los mensajes de amar a los demás, de entender que todos acá estamos en un mismo bote, por decirlo de alguna manera, entendemos que cuidarnos, respetarnos, querernos, que nadie está por sobre otro. Esos mensajes son muy similares. En el fondo, la enseñanza básica de amar a los demás y de entender es la misma. La diferencia está entre si creemos en un ser superior, divino, que está en algún lugar mirándonos y que nos va a juzgar, o si creemos en muchos seres divinos y cada quien tiene una especificidad, o, como la que sigo yo, que es
no hay ni un ser divino, sino que todos somos esa divinidad. Entonces hay distintos caminos, pero el mensaje, que es lo que se ha ido perdiendo, que es de respeto y amor entre los demás, ese es lo que debería prevalecer. Yo creo que esa es la esencia de todas las religiones. Es que es cuando también yo pensaba, con lo que te escuchaba, es cuando la política agarra las religiones como un arma de dominación. Caballito de batalla. Claro. Entonces, cuando uno dice el mensaje como primario, puro, es un mensaje generalmente de amor. Amor y eso bondad. en el caso de Jesucristo también. También hay toda una interpretación respecto a que todos estos son profetas del mismo mensaje. Hay Claro. quienes dicen Buda, Jesucristo, Mahoma, son todos parte, pero cuando uno siente que de repente cuando este mensaje que es sencillo, que es de amor, lo toma el poder político, porque pasa en lo que dices tú con la región musulmana, pasa con el cristianismo, que también son utilizadas como armas de conquista de los otros, o de guerras santas. Y eso es cuando uno dice, ¿dónde está la religión en todo esto? Lo que uno conoce de religión. Entonces ahí uno dice, ¿en qué minuto? Pero es que yo creo que el poder de la espiritualidad, de la fe, es tan grande que por eso es utilizada por la política. Bueno, no son pocos los filósofos que han hecho grandes trabajos respecto a cómo la fe nos ha permitido, entre otras cosas, avanzar. Porque la fe, para muchos, es como el bastón que te apoya ante las dificultades que encontramos en la realidad. Sin la fe, muchas personas se habrían caído hace mucho tiempo, pero tienen fe de que a lo mejor los sufrimientos de esta tierra te permitirán tener algo mejor en otra vida. La fe te dice que el dolor de perder a un ser querido es pasajero porque nos vamos a encontrar en otro lugar más adelante. La fe te lleva a pensar que la enfermedad de un hijo a lo mejor es una prueba que te manda Dios para aprender algo. La fe es la que detuvo el cuchillo bíblico del hombre que iba a matar a su hijo porque Dios se lo había pedido. O sea, la Ese fe, era Abraham, ¿no? la fe es clave para entender también cómo somos nosotros las personas. Es que la fe